La pésima cifra, David, la adelantabas anoche y la analizabas anoche. Quienes hayan nacido en este siglo, Ciro, no conocían una inflación tan alta. Ese es un hecho duro, así concreto. La inflación de la época de Vicente Fox de 2001 es la última más alta antes que esta. Es decir, hemos vivido en México con inflaciones del 2%. 3, 4. Llegamos en 2015, 2% la inflación. Cuando se dio el gasolinazo aquel que todo el mundo decía que la economía se había caído y que el gobierno, aunque es una obligación del Banco de México, el responsable final es el Banco de México de controlar la inflación, pues se decía el gobierno de Enrique Peña Nieto fue de 6.7%. 6.7% con el gasolinazo, con el todo el mundo se va a acabar, estos no pudieron. Para ponerla en dimensión, es muy importante ponerla en dimensión. Es la inflación más alta. Que sí, porque hay inflaciones externas, sí, también las hubo en otras épocas. ¿Habría un responsable? ¿O es el mercado? A ver, hay dos puntos. Uno que sí le toca al gobierno, por ejemplo, el precio de los energéticos y de los precios controlados por el Estado está por encima del 7.36%. Entonces es responsable de esa parte de la inflación. Podemos decir, oye, que en Estados Unidos está la inflación muy elevada. Sí, pues es otra parte. Se compone de muchas cosas la inflación. Pero el hecho concreto, el hecho importante, el hecho relevante es que tú vas a comprar y te alcanza menos. Te alcanza muchísimo menos de lo que te alcanzaba. Si tenías 100 pesos el año pasado, el 1 de enero del año pasado. Ahora son 93. Ahora tienes 93 pesos. Eso es la inflación. La inflación es un impuesto además que se le cobra a los más pobres. O sea, podemos poner un impuesto, entre comillas, que se le cobra a los más pobres. ¿Qué puede hacer la autoridad? Gobierno, Banco de México. Banco de México, seguir la política monetaria que ha seguido ser duro, aunque como hoy decía Gerardo Esquivel, su gobernador de Banco de México, en su cuenta de Twitter, ya pasó la cresta de la inflación. También lo decía el gobernador saliente Díaz de León, también en la entrevista aquella que hizo a finales del año pasado, sí. Dijo, ya llegó a su última, porque incluso hay un efecto aritmético y por eso hay que medirle plazos más cortos. Sí. Ya podemos empezar a pensar que ya llegamos a la punta de la inflación y a partir de aquí va a pasar. Que eso no implica que no sea una inflación elevadísima, una inflación preocupante, una inflación que hace más pobres a los pobres y a los que tienen un salario. Aquel que le dieron un aumento salarial del 6%, pues hoy gana menos. Ya va perdiendo. Ya se lo comió. Al que le dieron el 6%. Al que le dieron el 6%. Pues ya me refería a los contractuales que normalmente están muy bien. Hoy por hoy estamos teniendo una inflación muy elevada y que el gobierno, por ejemplo, en algunas otras ocasiones lo que ha hecho es, está muy caro el pollo. Abro las cuotas de importación de pollo. Claro. Está muy caro el azúcar. Abro las cuotas de importación. El huevo, el jitomate, lo que sea. Lo ha hecho el gobierno y funciona. El maíz. Muchas veces con solo el anuncio de que se va a hacer, bajan los precios. Hoy tenemos precios muy elevados y tenemos que vivir con eso, aunque espero que tenga razón Esquivel y la razón, que vaya a empezar a disminuir. Pero hoy vivimos el punto más alto de inflación de este siglo. Ese es un hecho. ¿Hoy sí vas a rematar? No sé, mira, déjame pensarlo. Remata. Remata con lo que tú digas. Remátala, David. Ricardo Sheffield, no te equivoques. No puedes avisar con antelación que los pilotos se van a enfermar y van a tener que cancelar vuelos. ¿Sí es preocupante que estés cancelando vuelos? Sí, sí es preocupante. Lo que es más preocupante es que esté habiendo un COVID tan pernicioso en cuanto a contagios, menos grave. Entonces no se le puede pedir a nadie, avísenos con anticipación que les va a dar COVID, avísenos con anticipación. Por favor, la Profeco está para cosas más serias.